Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura interactiva, ¿vale? Es una lectura especial. Si tú has llegado hasta este canal es porque has sido guiado o guiada por las energías para que puedas encontrar esa respuesta que estás buscando. Vamos a ver qué es lo que está sintiendo o qué es lo que está pensando la persona de tu interés, ¿vale? Vamos a preguntar. O simplemente si me dice Richard, no estoy con esta persona, pero quiero saber qué está pensando este amigo, este conocido o esta persona X con la cual de repente vosotros han tenido algún tipo de discusión o de encuentro negativo. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a preguntar a los arcángeles qué me quieren decir para vosotros. Es un tarot interactivo. Muy bien. Me dicen: transición profesional. El arcángel Samuel, tus objetivos vitales provocan un beneficioso cambio de carrera. En pocas palabras, cariño, como es una lectura interactiva, siento que muchos de vosotros ya están en un proceso de cambio, en un proceso de evolución. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, solamente quiero saber qué está pasando para cerrar un ciclo, ¿vale? Porque yo siento, cariño, seas del signo que seas, que muchos de ustedes quieren continuar, quieren pasar página. Muchos de vosotros se están centrando de repente en un proyecto, en un negocio, o simplemente a superar este mal momento. Vamos a ver ahora qué nos dice en el tarot Vidente de Luz. Es un tarot interactivo. Esto está relacionado para cualquier signo. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Lo que mejor suene contigo. A ver, vamos a ver. Muy bien. ¡Wow! Mira lo que me sale aquí, cariño. Las cartas se cayeron. Hay una persona que te está pensando actualmente. Porque tenemos aquí la carta del As de Copas. Veo que esta persona a veces trata de resolver este problema, pero sin embargo también tiene de repente el sentimiento de la duda. Puede ser que a lo mejor su conciencia lo hace saber de que son ellos o ellas quienes cometieron lo que es un error. Puede ser que a lo mejor piensa también en ti porque el karma lo está llegando a su vida, porque su conciencia no lo deja en paz. Porque mira, si tú te das cuenta, esta mujer, que puede ser un hombre, está pensando en ti. Aquí hay lo que es una escalera de caracol. Hay muchos números, quiere resolver este problema, pero aquí hay un ave negro. Esta ave negra significa su conciencia. Él o ella sabe que lo que te hizo a ti fue muy malo. Él o ella sabe que a lo mejor de repente tú no lo vas a perdonar. Pero sin embargo, le gustaría poder ponerse en contacto contigo. Hay alguien, cariño, que si tú has llegado a esta lectura, esta persona quiere ponerse en contacto contigo. Pero ten en cuenta algo, que esta persona en estos momentos no sabe cómo llegar a ti, no sabe cómo pedir perdón. Yo te aconsejo, si tú de repente me dices, Richard, soy del grupo que sí quiere tener un contacto con esta persona. Yo te recomendaría de que empieces a trabajar las energías, a visualizar, diciendo, lo perdono todo, suelto todo lo malo, todo lo que vosotros dos han vivido de una forma negativa, y abrazo lo bueno, inclusive que esta persona venga a pedirme perdón o a conversar. Porque si tú de repente sientes, en tu energía está, esta persona como lo odio, esta persona cuando venga lo voy a decir sus cuatro verdades, me gustaría que pague lo mismo que me ha hecho a mí, pues simplemente, cariño, esta persona no viene a ti, porque tú estás vibrando mal. Nadie va a querer acercarse a una persona con la cual todavía hay resentimientos, con la cual todavía hay dolor. Por eso que me sale que esta persona, por más que intenta de repente tener un acercamiento contigo, sabe que hizo algo mal, pero sabe también de repente de que tú de repente lo vas a rechazar. Tenemos aquí lo que es la carta del 9 de oros. Me dicen, aunque a lo mejor de repente las cosas se retrasen, tarde o temprano esta persona va a buscar la manera de poder tener ese acercamiento. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor también me dicen, quizá de repente en estos momentos tú estás un poco entusiasmado o entusiasmada, a pesar del recuerdo de esta persona del pasado, porque quizá de repente estás conociendo a una nueva energía o te interesa alguien nuevo también. Porque tenemos la carta del 9 de oros. Yo veo que tú, por eso me sale en transición profesional. Yo veo que la mayoría de ustedes, cariño, cualquier signo, si me salen signos sin querer,
es porque esa persona está aquí o es tu signo. No sé por qué siento un Leo, un Virgo, un Acuario y un Escorpio. Es como si muchos de ustedes me dicen, Richard, es cierto que yo quiero tener contacto con esta persona, pero es para cerrar ciclo. Porque actualmente de repente te interesa ya otra persona, porque tienes una relación, pero sin embargo sientes esa conexión todavía con la otra parte. Y te gustaría conversar con esta persona para cerrar ciclos. Cerrar ciclo, ¿vale? Tenemos aquí la carta del ermitaño, Dios mío. Es que te piensa mucho esta persona, cariño. Te piensa mucho. Yo creo que en algún momento ellos también piensan de que todavía se puede recuperar algo entre vosotros dos. Yo sé que ellos también actualmente están viendo de repente tu nuevo comienzo, tu nuevo inicio, tu nueva historia. Pero dentro de ellos o de ellas sienten que todavía te pueden recuperar, te pueden tener, ¿vale? Todavía. Por eso, yo lo que veo aquí, hay dos grupos de personas. Por una parte, hay un grupo de personas que a lo mejor de repente está solo, está sola, pero hay un grupo que ya está empezando algo nuevo. O simplemente, cariño, te has hartado y tú quieres recuperarte, ¿vale? Tú quieres resurgir como el ave fénix. Existe esta persona que a lo mejor todavía tiene miedo de acercarse a ti, que tiene la esperanza de recuperarte en un futuro o que tú lo perdones. Vamos a ver. Te voy a dar signos. A ver. Me sale lo que es un Cáncer. Me sale un Libra. Me reafirmó lo que es Libra. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale un Virgo, Piscis o Acuario. Y debajo tengo lo que es un Géminis. Muy bien. Vamos a ver. Quiero que preguntes algo. Pregunta, porque a lo mejor me dice Richard, tengo una encrucijada porque existen dos energías, ¿vale? Puede ser que a lo mejor son dos personas que tú estás pensando y tú preguntas si es él o ella, ¿no? O cualquier cosa que tú quieras preguntar, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. No sé por qué siento que a lo mejor me dice Richard, tengo dos personas o quisiera reafirmar si es él o es ella. Vamos a ver. 3 grupos y vas a elegir uno de ellos. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del loco es un no. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la torre es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del mago es un sí rotundamente. Es un sí, ¿vale? Sin titubeos. Muy bien. Vamos a darte alguna inicial de esta persona. Vamos a darte alguna inicial de esta persona, ¿vale? A ver qué me quieren decir para vosotros. La letra Z, la letra N, la letra K, M o W. Veo una E que me está viendo desde ese rato, ¿vale? Una E. Muy bien. Vamos a continuar con la lectura. Es un tarot interactivo. El tarot arcano. A ver. Vamos a ver el tarot arcano. ¿Qué me quieren decir? Vale, sale la carta del mago. Para muchos de vosotros, esta persona de repente todavía actualmente está lo que es en tu trabajo, o vosotros trabajan juntos. A lo mejor me dice Richard, es el compañero o la compañera de trabajo que me interesa y me gustaría saber si en algún momento va a expresar sus sentimientos o si sus sentimientos son reales conmigo. Vamos a ver qué más me dice. Tenemos aquí la carta del sacerdote, tenemos la carta del 8 de espadas, la carta de la estrella y tenemos aquí la carta del 9 de bastos. Para un grupo de ustedes, cariño, al margen del signo que tú seas, muchos de ustedes yo veo dos historias aquí. Por una parte, el gran amor de tu vida está dentro de tu trabajo, de tu proyecto, de tu negocio. Puede ser que vosotros han tenido una historia, han vivido lo que es una historia, pero como que a lo mejor de repente te has sentido desplazado, desplazada, o que simplemente esta persona luego no te ha correspondido. Ejemplos. De repente pasó algo contigo, con esta persona en el trabajo, ¿vale? Tuvieron un encuentro, un choque y fuga, y al día siguiente de repente te dice, olvida esto, no tuvo por qué pasar,
yo tengo una historia, yo tengo un amor, o que simplemente pues te está ignorando, cariño, ¿vale? Te está ignorando. Tranquilamente muchos de vosotros también tuvieron lo que es una ilusión con un compañero o una compañera de trabajo, pero veo que hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente en este año se llevaron una decepción. Quizás de repente hubo un acercamiento o quizás de repente tú expresaste lo que tenías y esta persona pues simplemente se cerró en su mundo o te dijo que tú no eras de su interés. Siento que también de repente ha existido personas que se han encargado, cariño, de malinformar o hacer comentarios para que la otra persona simplemente se decepcione de ti o no quiera tener algo contigo. Es una lucha que tiene ahora porque siento que se arrepienten. Porque cierras con la carta de la estrella y la carta del 9 de bastos. Entonces, si él o ella de repente se dejó llevar por el calentón del momento, se dejó llevar de repente por lo que dijo Pepito o Pepita y más no te escuchó, pues cometió un error porque ahora se está arrepintiendo. El otro mensaje que te puedo dar, cariño. Yo lo que estoy sintiendo con la carta del mago y con la carta del sacerdote, aunque parezca esto una locura, y tenemos aquí la carta del 8 de espadas, muchos de vosotros, la persona de tu interés, no se fue por voluntad propia. Muchos de vosotros de repente la discusión que tenías en tu hogar con esta persona no fue simplemente porque vosotros ya no se querían. No, cariño. ¿Fue por qué? Porque hubo influencia de magia. Porque tenemos la carta del mago, la carta del sacerdote y la carta del 8 de espadas que hicieron algo en contra de ti con magia, me dice. Con magia. Veo que actualmente la persona que se alejó de tu vida, la persona que ahora se arrepiente, quizá de repente es porque esta persona ya lleva una temporada muy lejos de tu vida, ¿vale? Un par de años, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, da igual. Pero como vosotros saben, la magia no es eterno, cariño. No. Los endulzamientos no es eterno. No. Si esta persona se fue en contra de su voluntad, con la otra energía, y de repente tu intuición te lo dice, pues simplemente ese hechizo o ese amarre de amor se está acabando su fuerza. Tiene caducidad, ¿vale? Lo digo si a lo mejor de repente tú en algún momento, por la desesperación quieres hacer algo, Richard, yo lo amo mucho, y por eso que estoy haciendo este amarre, por eso que estoy haciendo este endulzamiento. Te va a funcionar quizás para muchos de vosotros, de acuerdo a tu fe, pero no vayas a pensar que esto es eterno, ¿vale? Porque a lo mejor de repente vas a estar, supongamos una temporada, 10 años bien, 15 años bien, 5 años bien. No creo que pase de los 20 años, yo te diría 10 años máximo. Y entonces la energía se acaba, cariño, el amarre se agota, y ya no funciona aunque lo vuelvas a reactivar otra vez. ¿Por qué te digo? Porque todo es libre albedrío, y al igual como las enfermedades, el cuerpo crea defensas. Las energías crean defensas. Entonces, este daño o ese amarre que tú estás haciendo, que es un daño, pues simplemente ya tiene defensas. Defensas espirituales, la cual ya no permite a que vuelva a funcionar ese trabajo o ese hechizo de amor hacia ellos. Si tú me dices, Richard, no he sido yo, fueron los otros, entonces a los otros ahora, pues simplemente su vida está siendo muy terrible, porque esta persona que se fue en contra de su voluntad, simplemente ahora quiere volver otra vez lo que es a tu vida, ¿vale? Vamos a ver, por eso nos están diciendo de que todavía tiene la esperanza de recuperarte otra vez. A ver. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? Vamos a ver. Tú solamente toma lo que es tuyo. Esto está vinculado para cualquier signo. Wow, mira, y me lo reafirma aquí con la carta del Caballero de Espadas. Hay una persona, cariño, que este 2022, o a principio de año, o simplemente en este 2022, van a empezar a salir situaciones ocultas. Como que se va a caer la careta de una persona que te ha hecho daño. Creo que a lo mejor de repente inclusive me dice Richard, me gustaría que él o ella descubriera con la arpilla con quien está actualmente, o con ese hombre que está actualmente que no ha sido buena persona. No sé por qué siento que a lo mejor de repente inclusive a tu ser amado, sea hombre o mujer,
tranquilamente, cariño, le están poniendo los cuernos, ¿vale? Te soy sincero. O va a haber una traición. Aquí hay una traición. Aquí yo veo que hay una discusión. Sí, me lo reafirma. Me lo reafirma. Este 2022 van a salir situaciones ocultas para ti, situaciones ocultas para ellos. Se van a desenmascarar muchas cosas, porque mira estas dos cartas. Se van a desenmascarar muchas cosas, me dicen. ¿Ves este hombre que está con un cuchillo? Y aquí sale lo que es una mujer o puede ser un hombre que se está quitando una careta. Entonces, me dicen, el 2022 está lleno de sorpresas, vinculado en el amor. La persona de tu interés o tú de repente vas a descubrir una gran verdad. Esta gran verdad le va a llevar a muchas decepciones, pero sin embargo es algo inevitable que tiene que pasar. Porque al final el tiempo pone todo en su lugar, cariño. Yo veo que te va a causar mucho dolor o esta persona, la persona puede ser tu ex, ¿vale? O puede ser la persona que se ha ido con otra energía, que simplemente, cariño, lo siento mucho, todo lo que se hace en esta tierra se nos devuelve, ¿vale? Sea bueno, sea malo. De repente esta persona, yo que sé, pensó que el karma jamás iba a llegar a su vida. Y lamentablemente ahora está viviendo en carne propia lo que a ti te han hecho en su momento, ¿vale? Todo es así, todo es así. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir las características para que tú puedas reconocer a esta persona o la persona que a lo mejor de repente me dice, Richard, yo presiento que él o ella me miente, yo presiento que él o ella se encargaron de separarnos. Porque muchos de vosotros, cariño, la persona de tu interés no se fue por su voluntad. Para muchos de vosotros han habido personas que han manipulado. Puede ser inclusive la familia, te soy sincero. O simplemente pues te hicieron quedar mal a ti. Dijeron de repente que tú tenías un amante o algo por el estilo también. A ver, vamos a ver. O aún sabiendo de que tú tenías una relación con esta persona, pues se metieron lo que es por medio y ahora pues simplemente están pagando lo que han hecho. Me dice, muchos de vosotros, hay una persona que se ha reencontrado contigo, la cual se pone muy nervioso o muy nerviosa, ¿vale? O de repente me dice, Richard, siento que esta persona me está ocultando algo. Siento que hay una verdad que va a salir. Y esta verdad va a salir muy pronto. Te digo así, ¿vale? ¿Por qué te digo? Porque mira esta mujer cómo se mira en el espejo y sabe que oculta algo, cariño. Y ves el nerviosismo. O que simplemente, cariño, pues a tu ex lo van a poner los cuernos, ¿vale? Lo siento mucho, pero es así. Muchos de ellos de repente son menores de 40 años, menores, o simplemente de 30 años para arriba. O toma la edad que mejor suene contigo, porque puede tener 20 también. Esta persona le encanta la ropa de cuero o la casaca de cuero. Es una persona de piel blanca, cabello rubio, largo, castaño también, sea hombre o mujer. Es una persona que a lo mejor siempre se queja mucho de dolores de cabeza también, cariño. ¿Por qué se queja mucho de dolores de cabeza? Porque a lo mejor tiene mal de ojo, tiene un trabajo o malas energías, o tú te me estás quejando mucho de dolores de cabeza. Te recomiendo que te hagas una limpia en la descripción de esta lectura, en las listas de reproducciones. Hay muchos tips que te va a interesar, especialmente la limpieza del huevo. Lo puedes hacer un día viernes o un día martes, una vez a la semana, 3 veces, ¿vale? Haces una semana 1, la otra semana 1, la próxima semana 1. Solo son 3 veces. Si tú crees que es necesario hacer un día más, lo haces. ¿Vale, cariño? ¿Por qué te digo? Porque también esto absorbe tu energía. Entonces puede ser que te sientas un poco débil luego de hacerte esta limpieza. O simplemente, cariño, cuando tú te hagas esta limpieza, lo único que vas a querer es dormir, dormir y dormir, porque te estás liberando. Tu alma descansa, tu energía descansa. Muchos de vosotros también están yendo con una persona que actualmente está atado o atada a una relación. Cabello negro o cabello castaño largo. No quiere ver de repente la realidad o simplemente no quiere entender que con la persona que está actualmente no es buena persona, ¿vale? Se siente atado. Esto es para el grupo de personas que tiene de repente algún tipo de trabajo como brujería, hechizos, endulzamientos. La carta del juicio me dice, el karma llega para muchos de vosotros como también para ellos. Muchos de ustedes están lidiando con un
Piscis o con un Acuario, me inclino más a un Piscis. Es una persona de piel blanca o piel trigueña, pero no tan trigueña, delgado o delgada, cabello largo, castaño o rubio, natural o pintado. La carta de la emperatriz. Veo que muchos de vosotros están con una persona muy creativa o hay una persona que te ha hecho una propuesta de empezar algo nuevo en un proyecto, en un trabajo, etcétera, etcétera. Esta persona tiene mucho interés por ti y por eso que esta persona te piensa, por eso que esta persona te añora. Esto es especialmente para aquellos que a lo mejor recién están conociendo a alguien en un trabajo, en un proyecto, en algo nuevo, ¿vale? Me dicen, aunque parezca imposible, va a haber claridad. Aunque parezca imposible, porque a lo mejor me dice Richard, tengo mis dudas, ¿me amará, no me amará? ¿Me amará, no me amará? Esta persona también te corresponde y tiene los mismos sentimientos que tú. La carta del sol. Para muchos de vosotros, esta persona puede ser menor que ustedes, o esta persona de repente puede ser no tu pupilo, tu alumno o tu alumna. Esto puede estar vinculado también de repente si estás en una universidad, si estás haciendo un curso, si a lo mejor de repente es tu jefe, tu jefa, también puede ser el caso. Me dicen, hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente ha estado pidiendo también tener un hijo. O simplemente, la persona que actualmente se ha ido de tu vida, tú quedaste embarazada de esta persona. Sale la carta del sol, no se puede tapar lo que es el sol con un dedo, o simplemente de repente te vas a sentir obligada, o las energías se van a poner en orden, ¿para qué? Para que tus hijos o tus hijas conozcan al padre, ¿vale? O a la madre también. Porque a lo mejor existe esa historia que tú has dicho a tus hijos de que la madre ha fallecido, que la madre no existe, etcétera, etcétera. Hay un encuentro de familias, hay un encuentro de hermanos, hay un encuentro de padres aquí. Para muchos de vosotros también de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Leo, Aries, Sagitario. Muchos de ustedes están lidiando con una persona que a lo mejor vive en una isla o vive en el continente africano. Es una persona muy atractiva, muy atractiva. Tiene ojos claros, cariño, alguno de ellos, inclusive azules o verdes. Puede ser que esta persona sea mulato o mulata. Tiene algún tipo de tatuaje, lo que es en el brazo o en el antebrazo. Puede ser que trabaje en un zoológico, ¿por qué no? O le encanten los animales o sea un veterinario o una veterinaria. Cabello rapado, con textura atlética, sea hombre o mujer. Si es mujer, cabello muy corto. Puede ser que esta persona también trabaje lo que es en un restaurante, en una cocina, en un hotel. Siento que actualmente tienes una tristeza o tienes un dolor muy inmenso, de repente porque estás en un proceso legal por la custodia de los hijos, o puede ser que me dice, Richard, me quieren quitar a mis hijos también. ¿Alguno de ustedes te da mucha tristeza o te da mucho dolor? ¿O tú quieres de repente que se ponga en contacto el padre o la madre o que tome la responsabilidad de un hijo? Veo que algunos de ustedes, sus hijos, están por mal camino y esto te causa mucho dolor, mucha tristeza, ¿vale? La carta de la sacerdotisa y tenemos aquí la carta de el caballero de bastos. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente te gusta tener el control de todo, pero sin embargo vas a conocer a una persona que es muy diferente a ti. Esto me habla de futuro, ¿vale? Me están diciendo, por eso nos dicen transición profesional. Aunque esta persona tenga todavía esperanza de recuperarte o de volver contigo, muchos de ustedes que creían tener el control de su vida o que simplemente me dice, Richard, ya no quiero saber nada de amor, vas a conocer una persona a la cual de repente jamás te va a poder olvidar. O me dice, Richard, yo conocí a una persona en una reunión, en una fiesta. Puede ser que tú seas una persona que tiene un cargo importante y uno de tus trabajadores, puede ser, tuviste un lío, una conexión o simplemente te gustaba. Veo que tú no lo has olvidado, ni él ni ella tampoco te ha olvidado. Te sigue pensando, te sigue recordando. Sale aquí la carta del 6 de bastos. Muchos de ustedes, la persona que está en tu mente o la persona que te recuerda, tú lo conociste en una reunión o en una fiesta o en un evento al aire libre, ¿vale? Porque veo aquí placeres de la vida. Espero que te haya gustado esta lectura interactiva. Gracias, cariño. Hasta la vista y te me cuidas. Bendiciones.